no sea tan oportuno. Me acaban de informar de que la reunión se está siendo grabada. Voy a darle a continuar. Estoy encantado de que la reunión se grabe. Bien, como decía, voy a comenzar por el análisis de cuál es el modelo de relación entre el derecho penal y las relaciones laborales en España. Antes de 1978, es decir, antes de la Constitución española que devuelve la democracia, aunque quizás la democracia la devolvieron las elecciones generales del año 77, pero galvaniza el proyecto normativo democrático con la Constitución del 78. Antes de esta, en España, el franquismo seguía un modelo horizontal de relaciones laborales en las cuales la idea de derechos laborales pues, cedía frente a la noción de la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores entendidos como parte de un continuo horizontal de relaciones en los cuales se entendía que todos estaban en la misma situación, en la misma posición y remando en el mismo sentido. En un modelo horizontal de relaciones laborales no es imposible, pero es difícil hablar de derechos de protección. En el Código Penal esto se traducía en una gran dispersión normativa. Los diversos preceptos en los que se recogían cuestiones relacionadas con la seguridad laboral estaban en diversas partes del Código Penal. Las penas eran muy leves. Nadie ingresó en prisión hasta después de la entrada en vigor de la Constitución por supuestos de siniestralidad laboral, y había una muy escasa aplicación. Quizás también porque los aplicadores judiciales pues, no prestaran excesiva atención a una legislación no tan sencilla de conocer por su dispersión, por su falta de aplicación jurisprudencial, y dado que las penas eran leves, pues tampoco los incentivos de utilización del derecho penal están claros, ¿no? Es decir, si al final uno lo que va a conseguir es lo mismo que se consigue mediante una indemnización civil o mediante una aplicación de sanciones por parte de la administración, pues evidentemente el interés en la utilización del derecho penal decae bastante. La situación se modificó a partir de 1978 y en ello tuvo un papel importante el surgimiento doctrinal del llamado derecho penal del trabajo. El derecho penal del trabajo es una traducción al castellano del Arbeitsrecht alemán y supone considerar que dada la intensa participación de las personas en el mercado laboral, en el que si tenemos suerte pasamos algo más de un tercio de nuestra vida y aproximadamente la mitad de nuestra vida despierta, ¿no? 8 horas de trabajo sobre un día de 24, 8 de dormir, pues eso significa que la mitad, y si tenemos en cuenta más la necesidad de ir hacia el trabajo y desplazarnos del trabajo a casa, necesidad drásticamente reducida por el trabajo online en este pasado año, pues lo cierto es que obviamente hay un interés en regular qué es lo que pasa en esos lugares de trabajo en los que pasamos tanto tiempo, como digo, de nuestra vida adulta despierta. El derecho penal del trabajo insistía en la necesidad de una tipificación conjunta de las relaciones laborales en el Código Penal, en un mismo título, en un mismo capítulo incluso, para conseguir, en primer lugar, una mayor facilidad de conocimiento de la normativa y también para dar un mayor resalte a los intereses protegidos. Parece, y ese modelo se suele tender en los países que somos países más bien de código, es decir, en el que hay la mayor parte de las leyes penales están recogidas en un mismo texto normativo, parece que la ubicación conjunta de los preceptos que se refieren a un mismo bien jurídico, pues consigue que se subraye más su importancia. Esto se ha hecho, por ejemplo, en materia de medio ambiente, se ha hecho en materia de delincuencia económica, se ha hecho en materia también de delito fiscal en España. A este intento o a este convencimiento por parte de la doctrina respondió en el año 83 una reforma del Código Penal en la que básicamente solo se incluyó en el Código Penal dos bienes jurídicos relacionados con las relaciones laborales. La protección de la libertad sindical, en España todavía muy frágil, tras años de prohibición de una libertad sindical, de una libertad de asociacionismo proletario, y los denominados, o el denominado, porque era un único precepto, delito contra la salud e higiene. Como saben, la terminología ha evolucionado. Ahora hablamos de seguridad y salud en el trabajo y dejamos un poco al margen de la terminología contemporánea la noción de higiene, pero realmente el bien jurídico protegido no es distinto.
Este modelo incipiente en el año 83 se vio muy fomentado por la reforma, o mejor dicho, por la aprobación del Código Penal vigente en España actualmente, que es el Código Penal del año 1995. Entró en vigor en enero del año 1996 y, por lo tanto, a día de hoy tiene una vigencia de 25 años y 4 meses. Básicamente, en el título 14 del libro segundo, que es el que recoge los delitos laborales, se recogen conductas que tienen que ver con tres tipos de situaciones. En primer lugar, situaciones previas al contrato de trabajo y situaciones de acceso al propio trabajo. Aquí el Código Penal español tipifica en los artículos 312 y 313, los números entre paréntesis se referirán a artículos del Código Penal español en esta diapositiva, se tipifican las ofertas engañosas o las ofertas falsas. Es decir, ofertas que mienten sobre las condiciones en las que se va a prestar el trabajo, bien el número de horas, bien el puesto concreto que se va a emplear, bien las condiciones de seguridad o bien, por supuesto, las cuestiones relativas al sueldo, qué salario o sueldo se va a percibir por parte de la persona. Pueden ser también ofertas que no sean engañosas, sino que sean directamente falsas. Subimos un escalón y aquí la oferta directamente se refiere a un puesto de trabajo que realmente no existe. Aquí normalmente lo que se está intentando es conseguir que el sujeto no deje un puesto de trabajo que ya tiene para intentar acceder a un puesto que realmente no existe. Además de esto, se tipifica el tráfico de mano de obra ilegal. Es un concepto que incluso 25 años después todavía los penalistas españoles no tenemos bien claro a qué apuntaba el legislador, pero parece que debe tratarse de conductas, por esto de hablar del tráfico, en los cuales los trabajadores, grupos de trabajadores y no solo trabajadores de forma individual, son cedidos sin respeto cedidos a otros empresarios sin respeto de las legalidades, de los requisitos y las formalidades legales que la legislación laboral impone al respecto. Una vez que se accede al trabajo, un segundo bloque de conductas intentan proteger la propia prestación del trabajo, es por así decirlo, el día a día de la relación laboral. De modo general, se tipifican conductas en las que mediante fraude, mediante engaño o abuso de la necesidad de la persona que presta el trabajo, se producen lesiones contra las condiciones laborales o de seguridad social, sean estas reconocidas por la ley, por el convenio colectivo o por el propio contrato. Aquí hay como consecuencia del sistema de fuentes del derecho laboral, pues se produce un efecto reflejo peculiar en el que el derecho penal produce una deslegalización. Aquí el principio de legalidad se ve matizado porque hay una delegación en forma de una ley penal en blanco, no solo en otras fuentes jurídicas, como puede ser válido en la mayor parte de los sistemas jurídicos contemporáneos, la delegación hecha en formato de ley penal en blanco, siempre y cuando se haga una norma jurídica escrita y de carácter general, se suele considerar válida, pero aquí estamos yendo a normas jurídicas que están escritas, como el convenio colectivo, pero no tienen carácter general, porque los convenios colectivos suelen referirse a una empresa o a un sector de actividad, pero no de modo general a todo el país, y mucho menos el contrato. El contrato podemos incluso dudar de que sea una norma jurídica, desde luego no es algo general, es más bien un acto jurídico específico que genera obligaciones entre las partes, pero que no llega a la categoría de norma jurídica. Este reenvío, sin embargo, se ha considerado válido por el Tribunal Constitucional Español debido a la peculiar configuración de los intereses que se intentan proteger, es decir, de los intereses laborales en la parte del derecho que los protege, como es el derecho laboral. Se prohíbe además la discriminación y la contratación de extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que les resulten muy perjudiciales. Es decir, más allá del engaño, del abuso de necesidad genérico, en el caso de las personas que son trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, en muchos casos también sin permiso de residencia en España, como son más depredables, se tipifica con una pena más agravada el abuso de la situación de necesidad de estas personas cuando esto se haga en condiciones que les resulten muy perjudiciales. Finalmente, también se protege la seguridad y salud, ya no la salud de higiene o la seguridad de higiene, sino la seguridad y salud en el trabajo, a través de dos delitos de peligro. Están recogidos en los artículos 316 el tipo de peligro doloso y 317 tipifica el mismo tipo de peligro, pero cuando se comete de forma imprudente. Es decir, en España
A diferencia de la mayor parte de los países, no muchos, que tienen delitos de peligro contra la seguridad y salud en el trabajo, nosotros no solo tenemos la forma típica dolosa, sino que además admitimos la forma típica imprudente. Básicamente lo que dice el artículo 316, insisto, que el 317 tiene el mismo tipo objetivo, solo varían en que el 317 dice cuando el delito del anterior precepto se cometa de forma imprudente. Pues bien, lo que dice el delito del anterior precepto, el artículo 316, es que las personas cometen el delito, las personas que están obligadas por ley a facilitar los medios legalmente necesarios, legalmente obligados y necesarios para que las personas trabajen en condiciones adecuadas de seguridad y salud, omitan la proporción de esos medios a los trabajadores. Y además les pongan en un peligro, pongan su vida o salud en un peligro grave y concreto. Es decir, se trata de un delito, como digo, que puede ser cometido de forma dolosa o imprudente, pero es un delito de riesgo. No precisa el resultado, sino la creación de un grave peligro para la seguridad y la salud de los trabajadores, por una persona que está legalmente obligada a proporcionarles los medios que eviten que el trabajo se realice en condiciones de inseguridad. El tercer bien jurídico o subbién jurídico que se protege en el derecho penal laboral, en el Código Penal vigente, es la libertad sindical y el derecho de huelga. Esto ha sido objeto de una reforma muy reciente, tan reciente que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en España hace apenas una semana. Básicamente se protege la libertad sindical, es decir, que se protege la libertad de asociacionismo por parte de los empleados frente a las posibles maniobras de distorsión y de molestia al ejercicio de este derecho por parte del empresario, y además se protege el derecho de huelga, pero en una doble faceta. Se protege el derecho de los trabajadores a realizar la huelga y también el derecho de los trabajadores que no quieran participar en la huelga a no participar en la misma. Este último punto es el que ha sido objeto de reforma reciente, porque bueno, pues en unas reformas que se consideraron muy ideologizadas, un gobierno anterior modificó la regulación penal en esta materia, y lo que hizo es poner más pena al delito contra el derecho de huelga cuando se impedía a una persona que quería trabajar llevar a cabo su trabajo, que no cuando la conducta era de obstrucción de la persona que quería llevar a cabo la huelga. Esto se ha entendido contradictorio, parece como mínimo desigual, y además es no solo desigual sino contradictorio, porque una persona que quiere llevar a cabo una huelga y no se le deja hacer, se le está infringiendo el derecho general a la libertad y el derecho específico a la huelga. Mientras que un trabajador que existiendo una huelga no quiere participar en la misma y se le obliga de alguna manera o se le intimida o coacciona para que lo haga, se le está infringiendo el derecho a la libertad, pero no el derecho a la huelga, que es un derecho de prestación activa. Como digo, esta situación ha sido modificada por una ley cuyo contenido sustantivo, quizás no su redacción, hay que considerar afortunado. ¿Qué es lo que ha pasado en España con todo este derecho penal laboral que, como ven ustedes, pues protege intereses jurídicos bastante diferenciados a lo largo de 3 fases del desarrollo de la vida laboral? Bueno, pues 25 años después de la entrada en vigor del Código Penal del año 1995, lo que ha habido es una muy escasa aplicación de casi todos los preceptos, nula en la mayor parte de ellos. Tienen supuestos de aplicación el artículo 315, prohibición de discriminación, el artículo relativo a la coacción para la participación en huelga y a los intentos de entorpecer el ejercicio del derecho a la huelga por parte del empresario, y también los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Pero incluso en estos casos las condenas son pues, poco usuales. El único delito donde hay una aplicación si no es por supuesto comparable a la aplicación de los delitos de tráfico de drogas o los delitos contra la libertad, pero ciertamente existen cotas de aplicación que son ya importantes, son los delitos de lesión y muerte en el trabajo, es decir, la aplicación de los tipos generales de homicidio y de lesión cuando estos hechos, el homicidio o la lesión, ocurren en el ámbito laboral, y los tipos de peligro para la seguridad en el trabajo,
tipo de peligro doloso del artículo 316 del Código Penal, que describíamos en la anterior diapositiva, y el tipo de peligro imprudente del artículo 317. En estos casos, un estudio temprano por el profesor Hortal de la Universidad de Barcelona, uno de los mayores especialistas del tema, pudo ver que solo en el año 2005 las sentencias de las audiencias provinciales por delitos de siniestralidad laboral ascendían a 82. 82 para España no es mucho, pero un incremento respecto de los años anteriores. En cualquier caso, el profesor Hortal también pudo determinar que solo 4 casos, es decir, menos del 5% del total de 82, eran casos de aplicación exclusiva del delito de peligro. El resto de supuestos se había perseguido un delito o bien de homicidio o bien de lesiones, y además se había podido, en algunos casos, aplicar también un delito de peligro para otros trabajadores. Solo en 4 supuestos se había perseguido únicamente la creación de peligro para los trabajadores cuando esta no había venido ulteriormente seguida de la producción de un resultado. Quizás lo sepan, pero quizás no, y razonablemente no. Las audiencias provinciales son órganos ya colegiados, integrados por 3 magistrados y magistradas que en España se sitúan en un nivel intermedio entre la jurisdicción superior del Tribunal Supremo, nuestro más alto tribunal, y la jurisdicción inferior de los juzgados de lo penal. En la materia de seguridad laboral, los casos empiezan en los juzgados de lo penal porque tienen penas inferiores a los 5 años y la regla de competencia establece que todo lo que tenga una pena inferior a los 5 años se instruye por un magistrado instructor en su juzgado de instrucción, y una vez que está preparado se envía al juzgado de lo penal. El juzgado de lo penal decide en primera instancia, la audiencia provincial decide en segunda instancia. Solo en algunos supuestos se va a poder recurrir posteriormente al Tribunal Supremo. Esto era, de hecho, fue imposible desde 2005 a 2015 por las reglas de acceso al recurso de casación, el recurso que se interpone ante el Tribunal Supremo en España, y volvió a ser posible a partir de 2015. Lo cierto es que desde 2015 todavía no ha habido ninguna sentencia del Tribunal Supremo en esta materia, y por eso el estudio de aplicación al que me voy a referir ahora y cuyos resultados voy a exponer se refiere a sentencias de los juzgados de lo penal y a sentencias de la Audiencia Provincial en esta materia. Un segundo estudio que realicé yo mismo en colaboración con la profesora María Martín. Yo entonces trabajaba en la Universidad Pompeu Fabra, ella en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora los dos trabajamos en la Universidad Complutense de Madrid. En un periodo de tiempo un poco distinto, pero algo más amplio, teníamos 5 meses más de sentencias. Nosotros encontramos más de 30 sentencias de audiencias provinciales condenatorias. Insisto que no es un número tremendamente elevado, pero suponía una mejora sobre lo anterior. Bien. Fíjense, sin embargo, en los números a partir de estos años. Los números para 2006 y 2007 no están disponibles, pero sí he podido encontrar los datos para 2008, 2009, 2013, 2014 y 2018, 2019. Es decir, que para este periodo largo que cubre 12 años, pues sí que tenemos números tanto sobre las condenas que ha habido en los juzgados de lo penal como las condenas que ha habido en las audiencias provinciales. Si se fijan en los datos empecemos por las sentencias del juzgado de lo penal. Las condenas van en ascenso hasta 2014 y a partir de ahí van en descenso. El ascenso, ya veremos, ya veremos con mayor concreción en la siguiente diapositiva, tiene como razón que hubo un cambio en las políticas de persecución por parte de la Fiscalía. No hubo un cambio en la normativa, en el derecho penal vigente, no se modificó los artículos aplicables, ninguno de ellos fue objeto de modificación, se modificaron las políticas de persecución. Creo que esto es fundamental porque nos muestra cómo muchas veces pensamos que todo pasa por una reforma del Código Penal. Normalmente el legislador piensa que es por un incremento de las penas o por una mejora del tipo penal para conseguir su aplicación, y a veces descuidamos los factores que pueden parecer más logísticos, por no denominarlos directamente burocráticos, factores que tienen que ver con cómo llega la información a la Fiscalía, cómo llega la información a los tribunales para que estos puedan aplicar las normas que están que son predicables para estas situaciones. Como ven,
En 2013-2014 ya había más de 500 condenas anuales, que es un número interesante, tratándose del derecho penal de la última ratio, y sin embargo para 2018 y 2019 habían vuelto a bajar las condenas. Esto tiene que ver en parte con el importantísimo descenso de la actividad en el sector de la construcción en España. El sector de la construcción no es el sector más letal. El sector más letal en materia de riesgos laborales es el sector de la pesca, obviamente la pesca de altura, la pesca en barco en alta mar. Es ese sector porcentualmente más peligroso, pero claro, como hay muchos menos pescadores que operarios y operarias en el ámbito de la construcción, a pesar de que en concreto no sea más peligroso, sino que lo es menos la construcción, finalmente, como tiene mucha más gente empleada, es el sector que más influye, que más impacta en las cifras de siniestralidad laboral. Como hubo una importantísima crisis en España a partir de 2010 y sobre todo 2011, los casos que van llegando a los tribunales y que se van juzgando por los juzgados de lo penal tienen aproximadamente una duración de 5 o 6 años. No son todos los casos en España así, pero los casos de siniestralidad laboral son particularmente complicados, especialmente por la pericial, en algunas ocasiones por las dificultades que las propias empresas y los empleadores pueden poner, las trabas que pueden poner a la indagación y la determinación de las circunstancias en las que ha ocurrido el siniestro laboral. Y por lo tanto, lo que vemos en 2018-2019 es esa reducción se corresponde con la reducción en la actividad del sector de la construcción. Hay de hecho un repunte en 2019, parece que hay un repunte en 2020, los datos todavía no están fijos, precisamente porque desde 5 años atrás el sector de la construcción empieza otra vez a tener más actividad, más riqueza y también más siniestralidad, incluyendo muertes. El número entre paréntesis es el número de ocasiones en los cuales se ha aplicado un delito de peligro. Es decir, el número, por ejemplo, para fijarnos en el recuadro de 2008, 304 son las condenas por siniestralidad laboral en el año 2008 por parte de los juzgados de lo penal, y 193 es de esas 304, ¿cuántas de ellas incluían un delito de peligro? ¿De acuerdo? Básicamente no. El número está calculado no sobre el total real, porque esa información no está disponible, sino a partir de un estudio que determinó que por cada 100 casos de siniestralidad laboral en los que hay condena, el 73% incluyen un delito, una condena por un delito de riesgo. Por eso lo que ven entre paréntesis es siempre el 73% de la cifra que va más arriba. Si ponemos nuestra mirada en las sentencias de la Audiencia Provincial, vemos que el número desciende de manera importante. De 304 pasamos a 86, de 360 a 80, de 500 a 108. Básicamente hay aproximadamente un 20%, el número que vemos abajo, el número de sentencias de la Audiencia Provincial, que es el órgano superior, constituye un 20% de la actividad del órgano inferior de los juzgados de lo penal. Esto es un número que no es en absoluto extraño en España porque en España se recurren ante el Tribunal Superior aproximadamente un 22% de sentencias. Eso significa que en el ámbito laboral hay todavía un poquito menos de ese 22%, está en torno al 19%, que se dan menos recursos. Se dan menos recursos porque muchas veces las partes llegan a conformidades entre sí y por lo tanto la sentencia se dicta, y en el momento de dictarla se pide el pase a firmeza, se hace en el mismo acto en el que se dicta la sentencia, y esa sentencia pasa a ser irrecurrible excepto por defectos gruesos de forma, pues por ejemplo que se haya pactado una pena de 1 año y medio y después se pongan 2 años y medio, eso sí que sería recurrible, pero si no, no lo es. Eso es lo que explica que tengamos estas cifras más bajas, ¿de acuerdo? El nivel general de recurso, insisto, está en torno al 22%, en esta materia es algo inferior porque es superior el ámbito, el porcentaje de conformidades en esta materia. Bien, ¿qué es lo que ha cambiado para que hayamos conseguido pasar desde una práctica ausencia de condenas hasta el año 95 a un número pequeño pero creciente del 95 hasta el 2000 y a partir de entonces, y especialmente a partir del año 2005, no sé si llamarlo una explosión, pero sí desde luego un incremento muy importante en este tipo, en la persecución y en el número y en la consecución de condenas
por siniestralidad laboral. Pues básicamente, como les adelantaba antes, lo que ha ocurrido es que la Fiscalía General del Estado en España se puso de acuerdo con la Inspección de Trabajo y ambos, cada uno en el ámbito de sus competencias, dictaron sendas instrucciones explicando, pues, el Ministerio, obviamente la Fiscalía General, a sus fiscales y la Inspección de Trabajo a las inspectoras e inspectores de trabajo, explicándoles cómo actuar en caso de siniestro laboral. Y esto ha sido lo que ha marcado la diferencia. Antes al Ministerio Fiscal le llegaban solo los casos en los que había una lesión o una muerte. A partir de 2001 le llegan casos también en los que solo hay puesta en peligro de los trabajadores. Por lo tanto, se dio una instrucción específica de que aunque no hubiera una lesión, si la situación había sido concretamente peligrosa para la vida de las personas, la Inspección de Trabajo tenía que enviar la información a la Fiscalía. Eso al principio funcionó muy bien, porque incrementó aproximadamente por 5, multiplicó por 5 la información que recibía la Fiscalía y la Fiscalía podía, a partir de ahí, gestionar, determinar qué casos tenían mejor pinta penal, qué casos tenían un mejor pronóstico y perseguir esos casos. El problema es que esta multiplicación por 5 de la información disponible pronto pasó a ser por 20 y esto se hizo inasumible para la Fiscalía. A día de hoy la Fiscalía tiene demasiada información proveniente de la Inspección de Trabajo para poder procesarla toda y llevar a cabo y perseguir en todos los casos. Esto es importante porque además en España no tenemos tantos fiscales. Somos un país de 45 hacia 46 millones de habitantes y sin embargo hay solo 2.450 fiscales en activo. Hay otros 150 hasta 2.600, pero que trabajan en el sector privado como abogados, la mayor parte de ellos. El hecho de que más información haya llegado a la Fiscalía, de que la Fiscalía haya podido presentar más escritos de acusación, abrir más diligencias informativas, solicitar más aperturas de diligencias previas por parte de los juzgados, empujar la acusación a lo largo de la instrucción y del juicio oral e interesar la condena mediante escritos de acusación, se puede ver como algo favorable y en principio lo es, porque el derecho está para ser aplicado. Si hay infracciones, deben ser localizadas y se debe, por supuesto, sancionar a los infractores con vistas a que los propios infractores no vuelvan a hacerlo y, sobre todo, y de manera más importante, con vistas a que el resto de las personas que no han cometido el delito todavía se abstengan de hacerlo precisamente por la amenaza de la sanción. La cuestión es que, si bien esto es cierto, cuando detallamos y pensamos cuál era el objetivo, pues nos encontramos con una situación que es un poco parecida a lo que ocurre en muchos sistemas, no en todos, pero en muchos sistemas, con la persecución del delito de tráfico de drogas. Los sistemas de justicia penal en buena parte de los países consiguen encerrar a mucha gente por tráfico de drogas, pero no consiguen, lo cual es un objetivo directo, pero no consiguen el objetivo indirecto pero principal, que es que haya menos droga en las calles. Claro, algo parecido ocurre en materia de siniestralidad laboral en España. Se consiguen más condenas que antes, pero lo cierto es que las tasas de siniestralidad laboral han bajado muy poco en comparación con lo mucho que han subido las condenas por estos delitos. Pensemos en cuál era el objetivo de la introducción del delito de peligro doloso. Se decía, necesitamos un delito de peligro doloso para alcanzar allí donde no llegan los delitos de resultado. No podemos esperar a que la gente se rompa una pierna o, peor, fallezca por un accidente laboral. Si las condiciones ya son peligrosas y se pone en peligro concreto la vida de las personas, hay que actuar entonces. Tiene sentido. La única cuestión es que realmente los delitos de peligro solo se aplican en solitario en un 3% de los casos. Es decir, la cifra que hemos visto antes, en las que había un 73% de casos de aplicación de delitos de peligro, son casos en los que el delito de peligro va con el delito de resultado. Pero claro, si lo que queríamos era introducir el delito de peligro para llegar allí donde no llegaban los delitos de resultado, si resulta que solo en un 4% de los casos están llegando los delitos de peligro sin que a su vez lleguen los delitos de resultado, pues obviamente no estamos consiguiendo gran cosa. El delito de peligro imprudente tenía como finalidad llegar allí donde no alcanzaban los delitos de peligro doloso. Es decir, lo que queríamos era incrementar la probabilidad de aplicación del derecho penal diciendo, 1, no va a hacer falta resultado. Basta con que una persona omita poner, proporcionar, facilitar, es el verbo que utiliza el Código Penal Español, a los trabajadores y trabajadoras los medios necesarios para que estos trabajen en condiciones de seguridad. Y si hay un peligro, con eso ya se puede actuar, aunque no haya un resultado. Claro, luego decimos, bueno, pero es que además no puede ser excesivo
pedir la prueba del dolo porque puede ser complejo en una organización empresarial de una cierta envergadura acreditar el conocimiento o la situación de cercanía al conocimiento pleno, doble directo primer grado, doble directo segundo grado, o la elevada probabilidad de producción del resultado y la aceptación del mismo, dolo eventual. Puede ser difícil de acreditar, insisto, en una entidad colectiva como son las empresas. Bueno, pues para estos casos, se decía, necesitamos la aplicación del delito de peligro imprudente. Bien, el delito de peligro imprudente se aplica solo por cada 4 delitos de peligro doloso se aplica uno de peligro imprudente. Si además hemos dicho antes que la probabilidad de aplicación de un delito de peligro doloso es en solitario es de un 4%, esto significa que el delito de peligro imprudente se está aplicando en menos del 1% de los casos. Es decir, que su contribución es una contribución pues prácticamente nula. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que realmente, a pesar de que en la doctrina española nos hemos ofuscado mucho con la gran contribución que iban a hacer los delitos de peligro y lo pedimos y el legislador nos lo concedió, es raro que el legislador conceda cosas a la doctrina, pero eso fue exactamente lo que hizo en materia de seguridad laboral en el año 1995. Se le pidieron 2 cosas, un delito de peligro doloso y un delito de peligro imprudente, y dio las 2 cosas. 25 años después, sin embargo, estas 2 medidas no han tenido un impacto perceptible en materia de seguridad y salud laboral. Lo importante sigue siendo, lo que produce un mayor número de condenas siguen siendo los delitos de lesiones y de homicidio imprudente. Esto yo creo que nos debería llevar a una y con esto acabo, esta es la diapositiva más larga, pero ya también la última, nos llevaría a llevar una reflexión de carácter más general. Y es cuándo debemos acudir al derecho penal y cuándo debemos acudir a otros tipos de mecanismos. Yo voy a centrarme ahora, a pesar de que hablaré también de otras cuestiones, en la comparación entre la disuasión a través del derecho penal y del derecho administrativo. Ambos son derechos sancionadores. El derecho administrador tiene otras muchas más cosas, puede ser un derecho de fomento, puede ser un derecho de licencias, pero el derecho administrativo sancionador es, como su propio nombre indica, sancionador. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un derecho sancionador y uno que no? Yo creo que es relativamente sencillo. Hay derechos que son de reparación, como el derecho civil, en el que si a mí se me causa un daño valorable en $1.000, tengo que ser resarcido en $1.000. Y hay derechos sancionadores que, incluso si el daño que a mí se me ha causado es un daño valorado en $1.000, la sanción puede superar los $1.000. Es decir, mientras que los derechos reparadores, el derecho civil por antonomasia, es un derecho de resarcimiento por antonomasia, en el derecho sancionador las consecuencias jurídicas pueden ir más allá del daño efectivamente causado. Esto es muy claro en el derecho penal. Una tentativa, si mi mujer me ha puesto veneno en esta taza de café y yo no lo bebo porque estoy muy ocupado dando la conferencia y no lo bebo, pero después, por algún tipo de... pues porque se lo bebe mi perro y mi perro aparece muerto, yo me doy cuenta, mi mujer ha cometido una tentativa de homicidio en la cual a mí no se me ha causado ningún daño físico porque no he ingerido físicamente el veneno y sin embargo la pena de mi mujer superaría los 10 años de prisión. Esa es la idea de los derechos sancionadores, independizarse del daño efectivamente causado y poder imponer, amenazar con sanciones que sean rotundas para que de esta manera la gente omita la conducta, que es lo que llamamos disuasión o prevención general negativa. Los criminólogos suelen hablar de disuasión, los penalistas solemos preferir hablar de prevención general negativa, pero es muy largo y realmente disuasión me parece que engloba todo. Vamos a ver cómo se comparan estructuralmente el derecho penal y el derecho administrativo con base en tres elementos. 3 elementos que están en la base de la teoría de la disuasión desde Jeremiah Bentham, también incluso desde Beccaria, ¿no? Beccaria escribe de los delitos y de las penas en 1764, Bentham escribe los prolegómenos en la teoría de la moral y la legislación en el año 1789, 25 años después, y lo que eran ideas incipientes en Beccaria son ya teorías cerradas, teorías de una gran cogencia intelectual en Bentham. Bien, Bentham decía que la disuasión dependía de 3 cosas: cuán probable es la sanción, cuán grave es la sanción y de la rapidez de la sanción. Bien, la probabilidad de la sanción es, una vez cometido el hecho, ¿qué porcentaje de probabilidades hay de que se detecte y se te sancione? Las probabilidades van de 0 a 100. Si nunca se sanciona a las personas, eso es un 0.
Si siempre se sanciona a las personas, eso es un 100% de efectividad. ¿De acuerdo? Si a una persona se le detiene, pero finalmente escapa la responsabilidad, no porque sea inocente, sino por otro motivo, pues entonces eso contará como un 0% de efectividad. ¿De acuerdo? No solo detener a la gente, es también procesarla por parte de la Fiscalía y conseguir su procesamiento por parte de la Fiscalía y su condena por parte de la Judicatura. Si estuviéramos comparando países, pongan ustedes que en el Perú los delitos contra los derechos de los trabajadores, los delitos de peligro, fueran sanciones administrativas, mientras que en España fueran, como son, derecho penal. La probabilidad ante los mismos hechos de conseguir una condena es mayor en derecho administrativo, básicamente por dos razones. El derecho administrativo tiene menos garantías. Mejor dicho, tiene las mismas garantías del derecho penal, tendencialmente en la mayor parte de las constituciones, pero estas operan de una manera menos estricta, menos rígida. Y en segundo lugar, tiene menos requisitos subjetivos. Piensen que el derecho penal, sobre todo en el ámbito del derecho penal económico, suele exigir el dolo y solo de manera residual se admite la imputación subjetiva con la forma imprudente. Bien, en derecho administrativo esto funciona de manera totalmente distinta. En derecho administrativo la regla es la responsabilidad por imprudencia y si existe dolo lo que se hace es que se incrementa la sanción. Pero la base de la imputación subjetiva es la imprudencia. Por lo tanto, basta con que haya una imprudencia por parte del sujeto en la infracción de la norma para que éste sea condenado. ¿Qué supone esto? Pues que hay que probar menos cosas. Es decir, es más complejo tener que acreditar que una persona conocía, y el conocimiento es parte integral de las tres formas de dolo, directo primer grado, directo segundo grado y dolo eventual, que no decir que una persona pudo representarse, imprudencia sin representación, la infracción de la norma. Si vamos a gravedad, lo cierto es que el derecho penal contemporáneo ha reducido mucho la paleta de sanciones. El derecho penal tradicional, ya saben, del medievo, ya saben ustedes de su brutalidad. Cortaba lenguas, cortaba manos, expulsaba a la gente, ¿no? Los metía en barcos y los hacía aparecer en otras poblaciones y, por supuesto, mataba, torturaba, ponía multas e incluso hacía que las personas ingresaran en prisión o calabozos. En la actualidad el derecho penal hace tres cosas, básicamente tres cosas. Una, mete a la gente en prisión. Dos, pone multas. Y tres, pone prohibiciones. A través del derecho penal se puede prohibir a alguien ser empresario, ser médico, manejar, asistir en España de manera novedosa desde 2010 a lugares donde haya eventos deportivos, es decir, que no pueda la persona ir a partidos de fútbol. Pero de estas tres cosas, dos las puede hacer el derecho administrativo. El derecho administrativo también impone sanciones pecuniarias, multas, y el derecho administrativo también puede privar de licencias y también puede imponer penas privativas de derechos, como por ejemplo el derecho a figurar en un censo de empresarios y por lo tanto a llevar a cabo actividad empresarial. Lo que diferencia el derecho penal del derecho administrativo es exclusivamente la pena privativa de libertad. Esto va a ser muy importante como veremos 2 líneas después, pero vamos a pasar primero por el último punto del que hablaba Benzan. Benzan hablaba de la rapidez y voy a incluir también los costes. El derecho administrativo es más rápido y tiene menos costes que el derecho penal por las mismas razones por las cuales la probabilidad es mayor en derecho administrativo que en derecho penal. Tiene menos garantías y menos requisitos subjetivos. Si hay que probar menos cosas, el juicio, el procedimiento será más rápido. Que tenga también menos requisitos subjetivos, que valga con acreditar la imprudencia y no sea necesario acreditar el dolo, también a los procedimientos más sencillos, seguramente hagan falta menos testigos, seguramente haya falta menos prueba documental y por lo tanto los costes también serán menores. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que tendencialmente el derecho penal y el derecho administrativo, salvo que el derecho penal actúe con la pena privativa de libertad, es preferible el derecho administrativo. Es decir, aquí estamos en un ámbito en el que, como en muchos, lo que tenemos que pensar es, o bien queremos una política criminal de penas privativas de libertad de efectivo cumplimiento que supongan una mejora disuasoria respecto a lo que puede conseguir el derecho administrativo, o si no, nos quedamos en el derecho administrativo. En España no hay ninguna persona que haya ido en los últimos 10 años a prisión por un delito de siniestralidad laboral. Eso supone que, a pesar de que se combinan con penas privativas de libertad las conductas de siniestralidad laboral, en la realidad funcionamos con un sistema de sanciones pecuniarias y de privaciones de derechos. Si esa es la situación, habría que o bien modificarla
de manera que las juezas y jueces fueran más proclives a la imposición de penas privativas de libertad que puedan marcar una diferencia con lo que puede hacer el derecho administrativo, o bien habría que olvidarse del derecho penal y residenciar la prevención de riesgos laborales específicamente en el ámbito del derecho administrativo. Yo soy partidario de la primera solución. Yo creo que los jueces españoles y las juezas españolas son demasiado pietistas con los infractores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay casos absolutamente terribles, especialmente más que de accidentes, los casos de enfermedad laboral, que se van a ver obviamente multiplicados en situaciones en las que esté de por medio el COVID. La COVID-19 impone nuevas medidas de prevención a los empresarios, donde antes el equipo de protección individual podía consistir en un casco y unos guantes. Ahora, si el trabajo se hace junto a otras personas, habrá que dar esos mismos guantes, ese mismo casco y además unas mascarillas con una asiduidad suficiente como para hacer que se minimice el riesgo de contagio. Este equipo de de protección individual, por lo tanto, se ha visto incrementado por la situación en la que estamos. En ocasiones, una decisión empresarial puede poner en peligro de contracción de la COVID o de sufrir cualquier otra enfermedad laboral o un accidente en el sentido más llano del término, una caída, por ejemplo, desde una altura de 5 metros. Y estas decisiones pueden poner en peligro no a una persona, sino a decenas, incluso en ocasiones centenares. En estos casos, yo pienso que el pietismo está fuera de lugar. Si queremos que el derecho penal tenga sentido en este ámbito, habrá que imponer penas privativas de libertad de efectivo cumplimiento. ¿Cambia en algo la posible existencia de responsabilidad penal de la persona jurídica? En el Perú, la responsabilidad penal de las personas jurídicas está admitida a regañadientes, ¿no?, por el legislador, hasta el punto de que la ley ni siquiera se refiere a sí misma como una responsabilidad penal, dice que es una responsabilidad administrativa, lo cual es un poco peliagudo. Es cierto, por un lado, las sanciones las imponen tribunales penales y tienen un contenido aflictivo que es equivalente al derecho penal, pero por otro se permite la operación previa de un organismo administrativo que puede bloquear la acción del Ministerio Fiscal, lo cual parece acercar el régimen al derecho administrativo. Sea como sea, en España, que sí que tenemos un régimen de responsabilidad penal llamado así y admitido como penal ya por la inmensa mayoría de la doctrina, no todos, siempre quedan rezagadas y rezagados, pero la mayoría ya admitimos que esto es un régimen de responsabilidad penal. ¿Qué es lo que añade aquí? Pues la realidad es que no ha añadido tanto como pensábamos. La idea aquí fue la siguiente. En un principio se entendió que esta materia de la prevención de riesgos laborales podría ser objeto de una división como la siguiente. Las personas físicas que infringieran los preceptos serían perseguidas de manera individual y no habría responsabilidad colectiva para la persona jurídica, sino que en este ámbito regiría más bien las normas de responsabilidad social corporativa, es decir, una suerte de autorregulación en el que la empresa misma decidiría qué medidas, por ejemplo, de formación, de puesta a disposición de los trabajadores y trabajadores de información en materia de seguridad y salud en el trabajo se les iba a dar. Con el cabo de los años, el legislador español se convenció de que la responsabilidad social corporativa por sí misma, sin dar un empujoncito, no estaba funcionando. Y fue por ese motivo que a partir del año 1995 se empezaron a imponer sanciones administrativas, pecuniarias, de multa, a las personas jurídicas, a los entes colectivos. A esto se le añade a partir de 2010, es decir, desde hace 11 años, la posibilidad de sancionar a la persona jurídica por conductas contrarias a la seguridad y salud de sus trabajadores que han llevado a cabo sus directivos u otros trabajadores con una cierta capacidad de organización de la labor del resto de empleados. Pues bien, las condenas son muy escasas
Y de nuevo tenemos el problema de que en realidad esto ha funcionado más bien para hacer una especie de reparto a la baja de responsabilidad entre personas físicas y las personas jurídicas. Cuando se persigue a la persona jurídica, se persigue a menos personas físicas o se les imponen penas que sean menores. Por lo tanto, la responsabilidad penal de la persona jurídica en España no ha funcionado como debía funcionar. La idea de la responsabilidad penal de la persona jurídica no es sancionar a entes colectivos que manifiestamente carecen de agencia, si no tienen neuronas no pueden tener la representación característica del dolo, que es a su vez la forma más intensa y más peculiar en el sentido de distintiva de responsabilidad penal. Y por lo tanto, lo que queremos realmente con la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es sancionar a las personas jurídicas, sino que lo que queremos es ofrecerles que a cambio de la existencia de medidas previas de prevención, previas a la conducta del sujeto, persona física individual, y a cambio también de su colaboración en el momento ex post facto, es decir, después de que la persona haya cometido el delito, a cambio de esas dos cosas, medidas antes de que se produzca el delito de la persona física y colaboración con las autoridades después de que se produzca ese delito de la persona física, a cambio de esas dos cosas, como digo, les vamos a eximir de responsabilidad. ¿Y por qué queremos que hagan esas dos cosas? Porque esas dos cosas suponen importantes incentivos para los particulares que trabajan dentro de estos colectivos para abstenerse de llevar a cabo conductas ilícitas. Con el razonamiento de que si lo hacen, saben que la empresa, en caso de que el delito ilícito sea detectado, la empresa tiene importantes incentivos, su impunidad, para ofrecer la información de que disponga sobre la responsabilidad de sus empleados por los hechos. Es decir, para salvar su propia responsabilidad, para eximirse de la responsabilidad penal, incipiente o amenazante, las personas jurídicas colaborarán con las autoridades para eximirse de responsabilidad. Esta es la teoría, es una teoría válida, pero en la mayor parte de los sistemas jurídicos no está funcionando de una manera adecuada. Es el caso de Estados Unidos, donde la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha cumplido ya 112 años de antigüedad, y es también el caso de España, donde la persona jurídica tiene 10 veces menos antigüedad, solo 11 años frente al resto. Estoy ya en los 49 minutos de la exposición, por lo tanto voy a parar aquí para poder recoger sus preguntas y les agradezco encarecidamente su atención. Muchísimas gracias, Íñigo. Ha sido una exposición bastante clara, bastante ilustrativa y de hecho hemos estado tomando notas, creo que no solamente yo, sino también la audiencia. Tenemos 754 personas conectadas que nos han estado haciendo llegar también sus inquietudes en el chat. Y a mí me gustaría empezar esta ronda de preguntas, breve ronda de preguntas, justamente con esto último que mencionaste, de las posibles negligencias del trabajador, cómo se van a ir contabilizando, ¿no? Porque quiero ligar con justo una de las preguntas que nos han hecho específicamente en el caso del COVID, ¿no? En algunos países, incluyendo España, se ha polemizado acerca de la posibilidad de considerar la posible negligencia del trabajador a la hora de rebajar la responsabilidad del empleador. Entonces nos gustaría saber, bueno, con todo este análisis que has hecho, cuál es tu postura al respecto, y luego te planteo un caso muy específico que nos han hecho llegar por el chat. Muy bien, muchas gracias. Es una excelente pregunta. Bueno, yo ahí tengo una respuesta clara y es mayoritaria en la doctrina española además, pero vamos, yo soy un gran creyente en que es la respuesta correcta. La conducta del empleado nunca rebaja la posible negligencia del empleador. Son conceptos que van de manera distinta. Lo que pasa es que la conducta negligente puede ser del empleado, puede ser tan imprevisible para el empleador que éste directamente no incurra en negligencia. Es como si yo voy por una carretera y voy a una velocidad adecuada y de repente al torcer una curva hay una persona tumbada en el suelo. Eso para mí es imprevisible, ¿no? Es decir, ¿qué hace en mitad de una carretera una persona tumbada en mitad de la carretera? Pues básicamente lo que hace es exponerse a un peligro de muerte por atropello. Si por ejemplo un empleado decide suicidarse o sube a escondidas alcohol u otras drogas, sean estas legales o ilegales, las consume en el lugar de trabajo y tiene un accidente, salvo que la ingesta sea muy prominente o que la conducta inmediatamente posterior a la ingesta también sea muy conspicua y pueda ser detectable, pues esto no puede estar dentro del deber de cuidado del empleador.
Pero esto es distinto a aquellas conductas que tienen que ver con negligencias menores, que tienen que ver con la habituación al riesgo por parte del empleado. La habituación al riesgo por parte del empleado es algo que todo el mundo sabe, porque nos pasa también a nosotros en nuestra casa cuando dejamos de tomar ciertas medidas de precaución porque nos vamos acostumbrando. Nos pasa también cuando somos conductores. Y como nos pasa a todos, y hay investigación empírica, mucha de ellas subvencionada y luego publicitada precisamente por la OIT, que muestran que es precisamente porque es previsible que se dé esta habituación al riesgo y que haya una cierta caída de la autoprotección, que el empleado debe subir sus propios deberes de heteroprotección frente al empleado. Es decir, que si bien son conceptos diferenciados y la posible negligencia del empleado no debe utilizarse en la configuración de si existe o no, en la determinación de si existe o no una infracción del deber de cuidado por parte del empresario, sí es cierto que parte del deber de cuidado del empresario es precaver estas imprudencias previsibles, ¿de acuerdo? Es lo que llaman en Estados Unidos the known unknowns, ¿no? Es decir, esas cosas desconocidas pero que sabemos que pueden ocurrir y que por eso nos preparamos de una manera genérica para ellos. Ahí es donde está el deber de cuidado del empresario. Muchas gracias. Y quería conectar esto que acabas de señalar justamente con un caso que nos exponen Joseph Mejía, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, ¿qué sucedería en el caso de que un empleador obligue mediante amenaza de despido a un trabajador infectado con COVID? Es una situación que parecería inverosímil, pero puede suceder en el caso de que alguien tenga un simple resfrío y no lo quieran testear, no quieran hacer las pruebas no correspondientes y simplemente exijan que continúe laborando y a consecuencia de ello, pues en el ambiente de trabajo termina infectando a sus colegas, ¿no? Demás trabajadores. Entonces, ¿cómo se determina la responsabilidad en ese caso, ¿no? Sobre quién recaería la culpa, empleador, trabajador, bueno, la última pregunta es, ¿se podría dar un delito de propagación a título de omisión impropia? Ujú. Es una excelente pregunta y un caso que yo creo que está lejos de ser un caso de laboratorio. Hay incluso un precedente que es seguro que está en la cabeza de quien propone este ejemplo, que es el caso del Leinenfanger, que es un caso del año 1921 en Alemania, en el que un empleador le dice un noble le dice a su empleado, prepárame el carro de caballos, que vamos a salir a dar una vuelta, y el empleado le dice, el caballo no está en condiciones, está muy nervioso y hay un riesgo de que se desboque. Y entonces el noble empleador le dice, si no pones el caballo en el carro y sales conmigo con el carro, entonces te despido. Era una época en la que en Alemania tenía una crisis económica brutal y esta persona tenía unas obligaciones familiares intensas que cubrir. Sabía que el despido suponía no poder dar de comer a su familia y por lo tanto salió adelante. Estamos en un caso estructuralmente parecido y eso es la belleza de la dogmática jurídico-penal. Es todo distinto porque ya no es un noble, ahora es un empleador, ya no tenemos la República de Weimar con grandes deudas contraídas por Alemania y un paro y una situación de desempleo enorme, pero tenemos una situación con la COVID en la que, sinceramente, un cambio de empleo puede ser una cuestión bastante problemática. Por lo tanto, esa situación de coacción se da. De hecho, el caso está muy bien, lo estoy viendo ahora, ¿no? Cuando el empleador obligue mediante amenazas de despido. Eso puede ser una amenaza muy importante. Bien, voy al final. ¿Podría darse un delito de propagación a título de omisión impropia? Absolutamente. El empleado es garante frente al resto de los trabajadores de no poner a un trabajador infectado delante de ellos. Por lo tanto, en el momento en el que se da la propagación, existe una posición de garante, existe un conocimiento. Yo no veo cómo se puede negar que las lesiones de cada uno de los trabajadores infectados deban ser consideradas imputables a título de dolo. Yo creo que en este caso sería un dolo directo de segundo grado, es decir, hay un conocimiento rayano en la certeza de que se va a dar la infección y por lo tanto, para mí, desde el punto de vista en lo que respecta al empleador, ninguna duda, omisión impropia o comisión por omisión de los delitos de lesiones o de muerte, si alguno de ellos desarrollara la COVID de una manera particularmente intensa o por su edad estuviera en mayor riesgo, se daría esa atribución
dolosa en comisión por omisión del homicidio o de las lesiones resultantes, una por cada trabajador que se vea infectado. Y el trabajador mismo, el trabajador infectado que accede. Claro, esto es problemático, porque tendencialmente, salvo que esté en una situación en la que el despido impactara directamente sobre la probabilidad de subsistencia de su familia, si esto fuera así, entonces podríamos estar ante un miedo insuperable y por lo tanto una causa de inexigibilidad. La acción seguiría siendo antijurídica, pero no sería culpable y por lo tanto se podría retirar la pena respecto de este sujeto. No porque lo que haya hecho esté bien, está mal. Tú no puedes ponerte a infectar a otras personas para evitarte un problema a ti mismo, pero es comprensible. Esa es la diferencia entre la justificación y la exculpación, ¿no? En la justificación decimos, el hecho es mío, pero por lo menos no está mal, a lo mejor no está bien, pero no está mal, mientras que en la exculpación lo que decimos es, el hecho es solo parcialmente mío. Lo hice, en este caso, coaccionado, obligado mediante amenazas y por lo tanto tendemos, si es razonable, es decir, si a mí se me amenaza con retirarme el saludo, si no disparo a otra persona y la disparo, esa amenaza no es válida para decir que hay una inexigibilidad. Pero cuando las amenazas empiezan a tocar a personas cercanas nuestras con una cierta intensidad, entonces ya empezamos a entender más cosas. Por lo tanto, una primera posibilidad sería si efectivamente la pérdida de trabajo supusiera un pronóstico de daños inmediatos para su entorno, podríamos hablar de una inexigibilidad, de una causa de exclusión de la culpabilidad, insisto que la conducta seguiría siendo antijurídica, pero no sería culpable, o si no podemos llevarlo tan lejos porque, bueno, quizás haya unas tasas de desempleo, pero la probabilidad de contagio es superior a la probabilidad de que el sujeto después tenga problemas en la búsqueda de otro empleo, entonces tendríamos que ir al estado de necesidad y tendríamos que comparar los males. ¿Cuál es el mal que yo causo si yo soy el trabajador que está infectado? Pues tendremos que calcular cuál es la probabilidad de que una persona infectada con la COVID contagie a otras personas que están cerca de él y tendremos que multiplicar eso por los posibles escenarios. ¿Cuál es la probabilidad de que uno infecte y dos, el infectado después muera? O tres, que después de la infección no muera, sino que tenga una crisis respiratoria. ¿De qué duración? Habría que tener en cuenta todo esto para determinar si se puede dar un estado de necesidad o no. Claro, en la mayor parte de los ordenamientos el estado de necesidad se vería aquí bloqueado porque el estado de necesidad exige que no exista una alternativa legal disponible. En principio, formalmente las leyes laborales ya protegerían a este trabajador o trabajadora si se negara a ubicarse en su puesto de trabajo habitual desde el cual podría infectar. Lo cierto es que eso es así en el derecho formal, en el derecho escrito. Muchas veces las protecciones del derecho laboral llegan tarde y a veces no llegan. Entonces, sigue estando abierta la posibilidad de entender que si bien un estado de necesidad completo es excesivo, una eximente incompleta de estado de necesidad en aquellos ordenamientos jurídicos donde está prevista podría ser también una solución. Yo creo que lo que es importante es ver que tiene que haber una diferencia y tiene que ser una diferencia muy relevante entre la persona que se ve coaccionada a trabajar y el empresario. La responsabilidad del empresario tiene que ser completa, la responsabilidad del operario puede ser reducida, debe ser reducida y puede ser incluso excluida en algunas hipótesis, en las hipótesis a las que he aludido antes, que sean de una especial situación de inexigibilidad. Muchas gracias, Íñigo. Y una pregunta que también es importante y a veces la dejamos de lado, ¿no? ¿Cuál es el rol de los sindicatos que apoyen estas negociaciones no colectivas para mejorar la salud, las condiciones de seguridad, la salud de los trabajadores? En el Perú ha estado bastante debilitado desde la década de los 90, casi son inexistentes. ¿Cuál ha sido el rol y la influencia de los sindicatos en España para reforzar, ¿no?, estos aspectos de seguridad laboral, como los has descrito en tu exposición? Sí, es excelente pregunta. Claro, realmente los sindicatos tienen un poder de negociación colectiva del que los trabajadores individuales carecen y son sus instrumentos o las herramientas a través de los cuales estos podrían hacer ingresar en la negociación colectiva cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Esto es como cuestión general, podría hacerse. Como cuestión, de hecho, en España no ha funcionado. Los sindicatos normalmente, excepto en el ámbito de la construcción, en el cual sí el convenio colectivo es un convenio colectivo sectorial, es decir, que es un único convenio para todas las empresas del sector de la construcción en España. Eso es posible en España a partir del momento en el que un 66% de las empresas lo firman, vincula al resto aunque no lo hayan firmado. Es un poco peculiar, ¿no?, porque es como una especie de entre la ley y el contrato,
pero les vincula a todos. En ese justo sí que se han puesto un anexo con condiciones de seguridad y salud en el trabajo, porque es el sector más peligroso, o mejor dicho, de los sectores peligrosos es en el que más gente hay y la gente estaba realmente preocupada por su seguridad. Los empresarios vieron ahí también una oportunidad para introducir otro tipo de cuestiones que a ellos les interesaban y la negociación colectiva ahí sí que tuvo ciertos efectos. Pero de modo general fue bastante frustrante ver cómo los sindicatos que exigían al legislador que utilizara el derecho penal para perseguir a los empleadores que no daban los medios de seguridad, que no proporcionaban los medios de seguridad a los trabajadores, sin embargo, cuando les tocaba a ellos negociar los convenios colectivos, pues no tenían estas consideraciones tan en mente como las consideraciones salariales. Por lo tanto, a pesar de que manifiestamente es un ámbito en el que se podrían haber hecho cosas muy interesantes, la práctica ha sido algo deficiente. Ok, gracias. Y también hemos tomado conocimiento que hay algunos países europeos, como Alemania, por ejemplo, donde se regula una mayor participación de los trabajadores en la vida empresarial, no solamente a nivel de la fuerza laboral, ¿no? Y queríamos saber, bueno, ¿qué opinión tiene usted de esta figura, ¿no? Si en esos casos esta mayor participación tiene una consecuencia directa, ¿no?, en el cumplimiento normativo de la empresa o lo que se llama esta cultura de cumplimiento de la empresa. Eh, ¿Qué tan factible sería, por ejemplo, promover una cultura de esa naturaleza aquí en el Perú? Uh-huh. Es otra pregunta interesantísima y muy larga, pero voy a intentar dar una respuesta corta. A ver, es cierto, en países como Alemania, los países escandinavos, hay posibilidades de participación en la empresa que son, bueno, que son, por ejemplo, en Estados Unidos son directamente ilegales, ¿no? Es decir, la idea de un comité de empresa que tiene competencias y que tiene voz y voto, no un voto decisivo, pero un voto importante en asuntos del día a día, de cómo se lleva a cabo la actividad de la empresa, en Estados Unidos ha sido considerado ilegal por el Tribunal Supremo, es sin embargo muy usual. En España estamos en una situación intermedia, no hemos llegado a las cotas de participación de democracia interna que existe en Alemania o en los países escandinavos, pero sí que tiene algún poder más que decisión de supervisión. Cómo ha funcionado en Alemania es muy interesante, porque por un lado, estas formas de participación se han conseguido mayores cotas de seguridad y salud en el trabajo, han conseguido una mayor integración de la cultura de la prevención de los riesgos laborales en la empresa, sin duda. A cambio, en los casos en los que las empresas han delinquido hacia afuera, por ejemplo, el caso Siemens, cuando pagó los sobornos en el Perú, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en casi todo el mundo, en más de 40 países, no es todo el mundo, pero en muchos países. En el caso de Siemens, los representantes de los trabajadores de Siemens estaban al corriente de lo que Siemens estaba haciendo en otras jurisdicciones. Ellos sabían que se estaban pagando sobornos en el extranjero y no hicieron nada. Básicamente se les sobornó también a ellos. Es decir, que mientras que en materia de seguridad y salud laboral ha funcionado muy bien esta mayor democratización, respecto de otra parte de la cultura del cumplimiento, que no es para dentro de la empresa y para protección de los empleados de la empresa, sino que es para la protección de las personas de fuera de la empresa, que es en lo que consiste el compliance, su cumplimiento normativo. Ahí, sin embargo, estos comités no han venido funcionando muy bien, allí donde sí, insisto, han venido funcionando bien para la prevención de los riesgos laborales. Ok, y una última pregunta que probablemente nos va a llevar nuevamente a esa discusión fascinante que hizo en su momento sobre derecho administrativo versus derecho penal. Entonces aquí Lisette Guevara nos dice, ¿no? ¿Qué sucedería? Bueno, parece que esto es un caso que sí ha ocurrido en la vida real, en la que un trabajador fallece en su oficina porque el jefe no le permite algún descanso, ¿no? Cuando él expresa que no se está sintiendo bien. En ese caso, habría una penalidad, ¿no?, para los empleadores. Yo creo que absolutamente sí. Es decir, de nuevo, tenemos mucha información empírica sobre la importancia de los ritmos de trabajo y de los descansos. Y eso es una cuestión en la que la decisión corresponde, la potestad de la decisión le corresponde al empresario y por lo tanto tendrá que responder por el mal uso de esas competencias. En ese caso, cuando además, si la persona, como Leo, se sentía mal, pues, y no le hicieron chequeos, yo, bueno, insisto que lo veo manifiesto. Me parece una cuestión en la que ni siquiera hay que acudir a los delitos de peligro. Es un delito de resultado.
Es decir, es un resultado que hay que imputar sin mayor problema. Ok, muchas gracias. Una última pregunta que me parece bastante interesante porque es coyuntural, ¿no? Con los casos COVID. A veces no tenemos certeza de cómo determinar dónde se ha dado el contagio. Puede haberse dado en la vida cotidiana, desde el hogar alguien te lo trae, o efectivamente en el ámbito laboral. ¿Qué pasa en esos casos, ¿no? Cuando se agrava la situación, posteriormente el trabajador dice, ¿no?, que se ha contagiado en la empresa y fallece, ¿no? ¿Cómo debería proceder en este caso la empresa con el trabajador o los familiares, ¿no?, después de este suceso, ¿no? O en caso de que el trabajador no fallece, pero ha contagiado a otros y no necesariamente ha sido responsabilidad de la empresa? Ujú. Bueno, yo creo que aquí ya nos vamos del ámbito sancionador para ver, para entender las virtudes de la responsabilidad objetiva. A los penalistas no nos gusta la responsabilidad objetiva porque obviamente se da de bruces contra nuestro sacrosanto principio de responsabilidad subjetiva, y yo estoy muy de acuerdo en que eso debe ser así. El derecho penal tiene que ser todo responsabilidad subjetiva. Pero bueno, si un empleador tiene un empleado que, por la razón que sea, contagia a otros y estos se contagian en el centro de trabajo, es el empleador el que tiene que sufragar los gastos que se deriven de ahí. Por una razón, además, que se expresa muy rápidamente por el análisis económico del derecho, porque la probabilidad de que los trabajadores individuales puedan negociar con las empresas aseguradoras un seguro frente al riesgo de contagio de COVID es muy baja, porque los costes de la negociación son muy altos. Sin embargo, un empleador puede hacerlo de manera colectiva para el resto de sus empleados. Y un empleador puede luego repercutir en el precio de el precio del seguro en el precio del producto. Es decir, si yo estoy vendiendo un producto a $5 y resulta que por el seguro tengo que venderlo a $5.10, pues eso se le repercuto a los consumidores. Por lo tanto, al final, mediante un régimen de responsabilidad objetiva, lo que haríamos es que serían los consumidores, es decir, seríamos todos los que estaríamos asegurando las posibles consecuencias del COVID en ese caso. Claro, en cuanto al trabajador el trabajador que sabe que tiene COVID y va a trabajar, volvemos al supuesto, lo hace coaccionado. Si no lo hace coaccionado, está lesionando él a esas otras personas. Y si lo que quiere es que parezca que ha contraído la COVID, que ha sido él un contagiado en el trabajo y no él el contagiador porque se lo ha traído de casa, entonces pues estamos ante algo que ocurre, ¿no?, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Siempre las empresas saben, porque por su propia experiencia, los estudios empíricos lo corroboran, que el mayor número de lesiones musculares en el trabajo se producen los lunes. La hipótesis positiva es pensar que es que los trabajadores vienen del fin de semana, se han relajado más, si el trabajo es físico a lo mejor pues están menos preparados el lunes a primera hora de lo que podrían estar el lunes a última hora o el martes al mediodía. Pero hay una parte importante que son lesiones que se producen fuera del trabajo. A lo mejor jugando al fútbol con los amigos me esguinzo el domingo, pero claro, yo quiero la protección del seguro de mi empleador, entonces llego al trabajo y finjo un esguince para que esto sea considerado un accidente laboral. Eso está ahí, es decir, existe un porcentaje, no estoy diciendo que por supuesto que sea una cantidad elevadísima, pero esto ya lo tienen en cuenta las empresas también a la hora de hacer los seguros. Es algo que es inevitable. Si se puede acreditar, pues evidentemente eso será objeto de una responsabilidad disciplinaria. Un empleado que se lesiona el sábado y otro empleado lo sabe porque estaba jugando al fútbol con él y se lo dice al empleador, le dice: este señor ya vino aquí lesionado, pues evidentemente podrá ser incluso despedido. En el caso de un empleado que con la COVID va a trabajar, yo entiendo que, claro, hombre, ahí lo prudente es que el empresario o la empresaria previamente haya puesto una política que diga: si se siente usted mal, se queda en casa. O si siente usted mal, venga al trabajo, pero quédese en una oficinita que le vamos a hacer una prueba. Algo tiene que ocurrir para que esto funcione bien, pero fijémonos que casi todas las soluciones que se han podido dar ahí, excepto la responsabilidad sí penal de la persona
que sabiendo que está infectada va al trabajo y por lo tanto infecta a otras personas, que puede ser por un delito imprudente, puede ser por un delito doloso. Esto nos enteraremos dentro de 3 años cuando los científicos nos digan cuál es la probabilidad efectiva de contagio, porque ahora mismo pues, sabemos que algunas veces pasa, pero otras veces no pasa. Mi mujer tuvo la COVID conviviendo conmigo y yo he dado negativo en todos los test, por lo tanto, y nos besamos, no estamos tan mal como para todavía, como para no besarnos. Por lo tanto, realmente la probabilidad puede que sea lo suficientemente baja como para no llegar al dolo eventual, pero en cualquier caso ahí sí podríamos hablar de responsabilidad penal. En el resto de supuestos hay otras posibilidades, todas las que he dicho, que tienen que ver con el derecho privado, con el derecho de seguros o con el derecho público, con la intervención sanitaria, pero que no son necesariamente penales. Muchísimas gracias, Íñigo. Ha sido realmente una excelente exposición y no queremos afectar tu bienestar personal porque entiendo que allá ya son las 2:30 de la mañana del día 26. Realmente agradecerte, ¿no? Hemos tomado nota, ha sido muy productivo para la audiencia y esperamos tenerte nuevamente por la casa virtual o si no presencial, esperemos que pronto. Y a nuestra audiencia también gracias por su atención, recordarles, ¿no?, que el próximo martes también tenemos otro evento y esta semana, voy a aprovechar este espacio para hacer el cherry, esta semana tenemos este jueves y este viernes 2 eventos importantes que son la presentación del anteproyecto del Código Procesal Civil y el anteproyecto de la Ley General de Sociedades, que están cordialmente invitados de 4 a 6, va a ser a través del Facebook Live de la Konrad Adenauer, la fundación, y también va a ser replicado por la página del Ministerio de Justicia. Están cordialmente invitados todos, no necesitan registrarse y es un evento importante para toda la comunidad jurídica peruana. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Muy buenas noches con todos y todas. Hasta luego.